a vivir para allá. Sí. Y bueno, pues digamos que lo que se puede rescatar de la historia es la injusticia, la desigualdad, la discriminación hacia la población indígena, porque pues, los trataban como esclavos, como animales básicamente. Y bueno, lo que me faltó decir es hasta que Canek pues se cansa y pues, se rebela, y entonces muchos pues lo siguen. Y pues básicamente eso sería todo para que Cintia también diga otras cosas. Oye, continuando con lo que mencionó Susana, Canet es su nombre completo es Jacinto Canet, y es un indio que va viendo las injusticias, esto de que se le da a los indígenas como tributos muy altos, cuando en una parte menciona igual que se suponían que por ley iban a bajarlos, pero lo subieron y eso aumenta como la miseria en la que estaban. También pues habían abusos hacia los, como el autor mencionaba, que les llama los indios, que se les llamaba, por parte de los blancos, como y también relacionado con otra lectura que nos escucharon ver, pues ahí se ve como una parte de los frailes, en el caso de que lo educaron o le enseñaron, y de esa forma lo ayudaron a reflexionar de su condición, lo llevaron a, pues sí, tener como una revuelta, termina con, y pues se ve esa parte de que solo como algunas órdenes religiosas, como frailes, clérigos, abogaban un poco más por los derechos o bueno, un poco por no el abuso excesivo de los españoles. Tal vez se relaciona un poco más a eso, pero había una relación ahí entre los indígenas jóvenes. Soy muy mal tu audio, Cintia. No sé si los demás oyen bien, pero yo oigo muy mal. Casi no se oye nada. No se entiende. No se entiende. Como muy lejos. Ok. ¿Se escucha mejor? Eso sí, empieza del principio porque no Sí. escuchamos nada. ¿No? Sí. Pero dejen de notar una cosa. Nadie protestó. Todo el mundo nos dio el avión a ti y a mí. O sea, nomás noto, ¿eh? O sea, no sean, ahora no digan ni pero no sean gachos, gachas, o sea, si no oyen, digan, ¿no? Sí. Dale, Bueno, Cintia. sí. Bueno, lo que continuaba con lo de con la compañera Susana es que, Canet va a ser, su nombre es Jacinto Canet, y pues sí tiene como un amigo que tiene como una discapacidad como intelectual, así lo van a entender. Y pues él como viendo las injusticias que se le dan a los indígenas por parte de los españoles blancos, se ve como es que él empieza a ver esas injusticias como abuso excesivo, matanzas o muertes hacia los indígenas o indios, como los llama el autor. Y aparte había como tributos excesivos que se les tenía que dar a la hacienda, ¿no? Donde ellos estuvieran. Y pues sí, se les trataba bastante mal, pero el autor también menciona y que se relaciona con la lectura que nos dejó, de la asistencia, la política, bueno, la asistencia en México, es que sí había una relación de las órdenes eclesiásticas, en este caso de los frailes franciscanos, que es el que mencionan a un fraile, creo que acá lo anoté, que incluso lo visita cuando lo captura y como que esa orden de frailes franciscanos como se encargaron un poco de darle esa educación y así él poder reflexionar sobre su condición, ¿no? Y llevar a cabo una revolución que pues al final llega o finaliza con su muerte. Y bueno, eso es como la parte que yo le ligaría con la otra lectura.
ajá, y sobre todo que como había un abuso excesivo y que sí eran como, pues sí, como los únicos que abogaban mm, por darle como cierta asistencia y yo no diría que había tanto ahí, pero sino abogar un poco a que no se dieran el abuso excesivo de los españoles a los indios, eran, pues sí, órdenes eclesiásticas, frailes, clérigos, ese tipo de señores que abogaban un poquito más. Ujú. Eso creo que sería todo. Muy bien, bueno, no voy a tener mucho porque tengo 2 horas, menos 2 horas. La próxima clase sí es de 5 a 8, ya termino esos 2 seminarios que tengo que moderar y coordinar y ser comentarista. Entonces empezamos el próximo miércoles de 5 a 8. De una vez les dejo la lectura de Juan Pérez Jolote, de Francisco Rojas. Francisco Rojas, Juan Pérez Jolote de Rojas, no me lo nombres ahorita. Juan Pérez Jolote. Entonces le vamos a pedir, dado que levantó la mano, a Maximiliano y a Laura García. Los dos levantaron la mano, lo cual les agradezco muchísimo, para que nos hagan un resumen. Nuevamente, el leer, el leer estos cuentos permite, espero que lo lean así, entender y comprender esta enorme pregunta de cuál es la realidad social. ¿Cuál es la realidad social? Y obviamente hay muchas realidades sociales, pero de acuerdo a la lectura, estas lecturas de Rulfo, de Abreu, van construyendo una idea de la realidad social. Yo no sé, ustedes piensan que son solo cuentos, solo es simplemente una realidad construida en cuento, y que les da muchas lecciones. El tema de la discriminación, déjenme hablar de eso que está en Canek. La discriminación es un fenómeno cultural histórico de siglos, el cual, pues obviamente, esto que llamamos los blancos, o sea, los que tienen el poder, ¿sí? Eso quiere decir, son los que ponen en otro. Uno de los conceptos que creo que hay que rescatar del siglo XIX, estas lecturas, y obviamente desde antes, siglo XV y XVI, la explotación. La explotación como concepto que permite expresar el uso del poder de unos sobre los otros. Y eso empieza a, a definir y espero yo, a delinearles quiénes son. ¿Quién son los que son sujetos de la explotación, del abuso? O déjenme cambiar la pregunta. ¿Quiénes son los que debían recibir apoyo, el amor, la solidaridad, los bienes sociales? Y en ese sentido, déjenme entrar. Entonces, bueno, yo espero que con Canek y ahora con Juan Pérez Colote, que Ricardo Pozas es puedan ir conformando, pero el reflejo no solo es un tema, digamos, de las ciencias objetivas, sino hay que buscar la estética que permite describir una realidad que escapa a las palabras, y como decíamos, no hay nada como la novela, el ensayo, la poesía para dar, por tienen que leer mucho, y leer la novela, la poesía, el ensayo, de entonces y de ahora. Llegaremos a las lecturas de ahora que adelanté el tiempo de Canes, ¿no? Que no comentamos, ya lo comentaremos, pero lo que yo quiero es que se vaya conformando una noción de lo social y de los sujetos. Nuevamente regreso a la pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? Pero ¿quiénes son los que deben ser objeto del apoyo, solidaridad, el amor de la solidaridad? Bueno, lo que vamos a entrar, y una vez que platicamos sobre esta construcción del individuo, del Estado, de la sociedad, como parte de un proceso de la modernidad, ¿sí? Que se expande a partir del 2500 y que sin duda va construyendo estas 3 grandes dimensiones y va transformando lo social y la sociedad.
¿sí? Es un proceso continuo de transformación de lo social y en ese sentido lo que yo les marcaba. Desde entonces, Maquiavelo, el poder, el príncipe, la doble moral del príncipe para imponer el dominio de un Estado sobre un territorio donde gobierna, donde impone su ley, pero también su idea de mundo. La idea de mundo que platicábamos la semana pasada estaba ligada a esta idea de construir el centro de todo el poder. La idea ptolomeica de que el centro era Dios o el centro era la religión católica y después Copérnico, el centro lo ocupa el hombre. El hombre no solo es parte de las cosas, el hombre es todo el mundo. En ese sentido, déjenme entrar a empezar a indagar con ustedes. ¿Por qué algunos quieren ayudar a los otros? Es una pregunta. Y la otra pregunta de más fondo, de más lado y profundidad, ¿por qué hay algunos que viven la pobreza, el dolor, la tristeza, la miseria, la enfermedad, la muerte? ¿Por qué unos y otros? Bueno, siglo XI, XII, XIII, hay una construcción que se va dando de darle una racionalidad a la fe, la teología. La teología es sin duda la ciencia que busca vincular la racionalidad del pensamiento a la fe. Dicen bien que para hacer teología hay que tener fe, hay que creer en Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué creemos en Dios? ¿O por qué existe un solo Dios? ¿O por qué es el uno Dios? Se expresa en tres. Entonces, obviamente, para hacer teología hay que tener una fe que uno busca racionalizar. Y sin duda hay dos autores que son fundamento de la teología católica, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Esos dos hombres buscan dar una racionalidad de por qué existe Dios, por qué Dios es único, por qué Dios se manifiesta de esa manera en unos y diferentes en otros. Es decir, ¿es una expresión de Dios la pobreza? Es la pregunta. Bien que sí. Y la pregunta es, ¿cómo se debe vivir la pobreza, el dolor, la tristeza? Y hay dos ideas centrales. Hay que vivirla con aceptación. Así se expresó Dios en mí. Y con resignación. Y en ese sentido, la palabra de Job, Viejo Testamento, expresa la dureza de un Dios que es capaz de jugar el juego de la vida de un hombre, aunque más creyente, más religioso, Job, su familia. Y entra en este juego terrible porque Satanás le reta, que le apuesta a Dios, que su más ferviente creyente, o el momento que tuviera infortunios iba a renunciar a él. Y Jehová, o Dios, decide jugar esta apuesta. Y Satanás va torturando, martirizando, mata a sus hijos, llena de sal su tierra, mata todo su sustento. Y Job simplemente le pregunta a Dios, ¿por qué si yo soy el más creyente de los creyentes? ¿Por qué a mí? Por esa palabra de Job pues, expresa la enorme capacidad desde una fe de aceptar el infortunio. La pregunta es, ¿por qué hay tantos pobres? ¿Por qué algunos sufren y otros no? La aceptación, la resignación, de vivir con humildad en un designio extraño de la fe, el de por qué unos sufren y otros no. La pregunta es si ustedes se han preguntado por qué hay tantos pobres en México y por qué hay tan pocas personas que no son ni pobres ni vulnerables, ni tienen riesgos sociales. ¿Por qué?
Bueno, esa pregunta espero que los acompañe toda la vida de por qué hay tantos que sufren por todos. Porque dependiendo de esa respuesta que se dé en su enorme convicción personal, bueno, tienen la razón o motivos para estar aquí con nosotros, conmigo, en términos de contestarse esa pregunta. ¿Por qué hay tantos pobres en México? Por cierto, ¿cuántos pobres hay en México? De acuerdo con Eval 2022. ¿Alguien tiene la cifra? Veo muchas manos levantadas, entonces mejor vamos a tratar de que le pida a alguna de ustedes, mira, Luis Antonio, que está enfrente de la Facultad de Economía con una muy bonita foto. Antonio Gómez Zúñiga, ya quitó la foto, ¿dónde estás? Ahí estás. Soy. Ah, otra vez tú. Pues es que pones fotos muy buenas, por eso te toca. Antonio, Bueno. ¿cuántos pobres hay en México? Pues, o sea, el último censo, más del 50%, ¿no? No, no. Si es pregunta, no, pero mira, Martín Reyes, Tuyelo. A ver, Martín, ¿cuántos pobres hay? 2.5 millones de pobres. Oh, Martín, ahora sí, tú sí. Podrían del base. Ese es un upside, pero no, el base no se dice upside, se dice foul, sí, no. ¿Alguien? ¿Alguien quiere decirlo? Pero nomás para poner la emoción en el asunto. Jessica Olmos, que estás aquí conmigo. ¿Cuántos pobres hay? Para que- Maestro, perdón. Es que si hay manos levantadas, no sé si usted lo está No, viendo. no la estoy viendo. A ver, bueno, gracias. A ver, no sé cuáles manos hay. Ah, mira, aquí está Marco Antonio y Fernando. Bueno, para la próxima, Jessica. No, perdón, gracias. Marco Antonio, por favor. Sí, doctor. De acuerdo con Eval, en situación de pobreza para el 2020, en porcentaje es el 43.9%, en millones de personas son 55.7%, moderada 35.4%, en millones 44.9% y extrema 8.5% en porcentaje y 10.8% en millones. Gracias, Fernando. Es exactamente el mismo dato también. Lo acabo de sacar, Iván. Bueno, no llega al 50%, pero son 45 millones de mexicanos también pobres. ¿Por qué hay tantos pobres? Bueno, esa pregunta se la hizo San Agustín y Santo Tomás. ¿Por qué algunos viven la pobreza? Bueno, la conclusión de la Suma Teológica y de Confesiones de San Agustín es de que es una manera en que Dios se revela a algunos. ¿Y qué pide la fe católica? Resignación y aceptación. De vivir como San Francisco de Asís, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, la pobreza con resignación. Esa es sin duda la enorme profundidad e impacto de la fe católica, que de acuerdo a su dogma, a su creencia, la fe es una extraña manera en que Dios expresa su amor para que la viven, puedan expresar su fe. Bueno, este pensamiento cristiano, de caridad cristiana, tuvo un enorme efecto e impacto. Desde siempre, siglo XI, XII, XIII. Y la pregunta es, ¿a quiénes? ¿A quiénes hay que cuidar, apoyar? Obviamente, esa discusión de a quién sí y a quién no, va construyendo esta idea de quién es el pobre, que no tiene el poder, pauperta, dice. Y de esos pobres, la otra segunda pregunta, ¿todos merecerían el apoyo?
el cuidado, la caridad. ¿Quién sí y quién no? Lo pongo en términos del siglo XXI. ¿Cómo focalizamos a quién sí y a quién no? Lo que quiero mostrar es que esta pregunta de que hay pobres buenos y pobres malos ha estado con nosotros 5 siglos o 10 siglos. Y en ese sentido son preguntas de siempre, ¿a quién sí y a quién no? Y esa es una pregunta que durante distintas formas el poder ha tratado de contestar. Y en ese sentido viene esta enorme construcción de que hay pobres buenos y pobres malos. ¿Quién sería un pobre bueno y quién sería un pobre malo? Refiriendo a las lecturas. ¿Quién levanta la mano? Los pobres malos. Paula. Pues de acuerdo con la lectura, los pobres malos serían los que pueden trabajar, pero por razones, pues no sé, que no tienen dinero o cualquier otra razón, que no sea de que tengan alguna discapacidad o que sean viejos o niños, si no tienen alguna de esas, algo de eso es que pueden trabajar, entonces son los pobres malos, los mendigos. Así es, así es. Así es, Paula. Hay aquellos que pueden pero no quieren. ¿Sí? Y ante esa lógica, ¿quiénes son los pobres buenos? ¿A quiénes sí hay que ayudar a proteger? ¿Cuál sería entonces los pobres buenos? El pobre malo es alguien que puede pero no quiere. Por los vicios. Alcoholismo, bueno, adicción, ¿no? Entonces, déjeme subrayar una cosa que dijo Paula. Desde siempre, y hablo desde la construcción del cristianismo, el trabajo es concebido como una virtud humana, que todos debemos trabajar. Y aquellos que no quieren trabajar pudiendo, deben ser castigados. O sea, hay un estigma hacia el pobre, que pudiendo, de acuerdo a la autoridad, no lo hace. Y merece castigo, cárcel, merece ser señalado, marcado físicamente. Entonces, hay una construcción de quién es el pobre bueno y quiénes son los pobres malos. Y empieza a construirse esos siglos, y ya estoy en 15, 16 adelante, alguien empieza a un auge económico, ¿sí? Que va generando riqueza, ¿sí? Y va generando asentamientos más grandes, va generando algo que va asociado a la misma idea de la pobreza. Desde siempre, los pobres se mueven, la población se desplaza, busca y se mueve a los lugares donde hay más oportunidades, en ese caso las ciudades. Entonces empieza a asociarse aquellos que se mueven a los nuevos centros poblacionales en busca de trabajo y aquellos que se mueven y se vuelven objeto del estigma, vagabundos, gente que va en las calles sin oficios, sin tareas, ¿sí? Simplemente buscando vivir de los otros. Esto genera tres grandes dimensiones que siguen estando vigentes. Por eso, déjenme enseñarles una idea. Los paradigmas que veremos, aún este que se inicia propiamente siglo XI, fe católica, y que lleva a que algunos piensen que el dolor y la muerte y la enfermedad y la orfandad y la viudez son expresiones de Dios y debo vivirlas con resignación y con aceptación y humildad, pues va construyendo lo que en el siglo XXI sabemos. ¿Por qué soy pobre? Que así nací, porque me lo merezco, porque mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, todos han sido pobres. ¿Por qué no voy a ser yo pobre?
sea, hay una idea corrosiva desde mi punto de vista de aceptar la pobreza como una designación de Dios. Me adelanto. Y esa es la principal crítica que muchos sostenemos que podemos hacer al paradigma de la caridad cristiana. La aceptación de la pobreza. Pregunta que tiene esta lista de preguntas. ¿Cuál es la principal crítica al paradigma de la caridad cristiana? La aceptación de la pobreza como un acto divino. La construcción de una cultura de resignación, de vivir con dignidad la pobreza. Desde el punto de vista de la fe católica, la pobreza, el dolor, la enfermedad, la tristeza, el abandono, no es consecuencia de las relaciones de poder, es la consecuencia de esta extraña manera, para los que no somos de la fe católica, de construir que unos sí deben sufrir porque es una manera que les permite Dios expresar, como Job, su enorme fe en que después de la muerte hay un mundo mejor, sin dolor, sin tristeza, sin muerte, ¿verdad? Y para merecer ese mundo, el mundo junto a Dios, dice la fe, hay que vivir con resignación. Y entonces podrás tener una vida eterna, sin dolor, sin hambre, sin enfermedad, junto a Dios. Bueno, la pregunta es, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué opinan? Ustedes, y la pregunto una pregunta íntima. ¿Cuál es la causa? Y déjame adelantar una pregunta. ¿Por qué hay tanta tolerancia, tanta pobreza? 55 millones. Bueno, déjenme darle el otro dato. Solo 20 millones de los 130 millones que somos en el país no somos ni pobres ni tenemos riesgo de ser pobres, aunque tengamos enfermedad. Entonces la pregunta íntima que yo les hago a ustedes es ¿por qué creen que hay tantos pobres? ¿Y qué opinan de una fe que pide vivir la pobreza, el dolor y la enfermedad con resignación, con aceptación? No me la contesten a mí, contéstenlas a ustedes. Es una pregunta íntima, la respeto. Pero si ustedes no son capaces de preguntarse por qué hay tanta pobreza y por qué hay pobres buenos y malos, o porque hay gente que sí tiene los criterios para recibir apoyos y otros no, pues no entienden que esas preguntas son literalmente de siglos. No es de ahora, de la focalización, progresa, prospera, oportunidades. No, es una pregunta que corroe. Bueno, el paradigma de la caridad cristiana construye esta idea de la pobreza, permea y sigue permeando. Pero también hay que ver la otra parte. La fe católica también, sobre todo después del Concilio de Trento, después de Lutero, la idea, la noción de que una manera de acercarse a Dios es proteger a los otros, cuidar a los otros, es hacer el bien a los otros. Yo no puedo perder esa noción de la fe católica que es el amor al prójimo. Y se construye un gran movimiento en la Iglesia Católica, las órdenes religiosas, que tienen como propósito proteger, cuidar, llevar la palabra de Dios. Pero es una manera de cómo ellos expresan su amor a Dios. O cómo ellos creen que así pueden obtener la gran oferta de la fe católica, una vida eterna junto a Dios, haciendo el bien, no pecando, ¿sí? Y cuidando al prójimo. Digo, es mayor. Bueno, sin duda atrás de muchos que quieren cuidar a los otros,
que le dan alimento a los otros, sobre todo los más fracturados, está la aceptación de aquí así en su fe. Y genera, hasta hoy en día, la construcción de estructuras, movimientos para proteger a los otros. Porque así consiguen el favor de Dios. O sea, ¿cuál es el impulso de ustedes, todos ustedes o casi todos, de realmente proteger, cuidar, ayudar, defender a los que no se pueden defender por sí mismos? Esa es la pregunta. En el fondo es una manifestación del amor. El amor, la caridad cristiana es una expresión del amor. Platón dice que el amor tiene 3 grandes dimensiones. El amor al hombre, al filia, o sea, nosotros, o sea, parte de nosotros. El amor, el eros, que tiene que ver con el amor, el deseo a los otros. Y obviamente el amor que sale que expresa en caridad. La caridad cristiana. Es de una enorme fuerza y potencia que genera este movimiento de órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, que junto con organizaciones religiosas femeninas, clarisas, se abocan a cuidar a los otros. Y hacen algo que es mucho más, bueno, es tan profundo como esto. Hay una parte de la iglesia, la fe católica, asume que vivir la pobreza es una manera de estar cerca de Dios. Renuncia a la riqueza, renuncia a los lujos. Es el hábito franciscano, estas túnicas negras con una cuerda en la cintura, que caminan, que viven de lo que la gente les da y renuncian a la riqueza. Pero es una dimensión de enorme convicción que la pobreza, vivida con dignidad, es una manera de estar cerca de Dios. Es una manera de expresar su devoción. A todo lo que significa. Lo digo con enorme respeto y el entender por qué unos creen que después de la vida hay una mayor. Lo dejo ahí, pero sin duda, esta es parte de la fe que grandes teólogos han tratado de racionalizar su fe. Pero eso nos lleva a estas discusiones o estas reflexiones. Hay pobres, que son pobres buenos, que hay que apoyar. Que las órdenes religiosas hacen un voto de ayuda y de amor a los pobres. Y hay pobres que lo que merecen es el castigo. Los vagabundos, las prostitutas. Todos aquellos pecadores que deben ser no solo no ayudados, sino aislados, recluidos, marcados, porque abusan de la fe. En este proceso se da dando la construcción del paradigma de caridad cristiana. Va dándose esto que mencionaba hace rato. La población se mueve y viene una enorme construcción. Ya estamos hablando del poder del príncipe, de estos estados monárquicos que controlan un territorio, que asignan que a quién le corresponde, la pregunta, ¿a quién le corresponde cuidar a los pobres? Llevar un censo, conseguir recursos, a las parroquias. La estructura territorial son las parroquias. Ellos son los que deben cuidar, proteger, llevar un censo de sus pobres. ¿Y quiénes son los pobres de mi parroquia o de la parroquia? Pues entonces empieza a construirse un proceso de los criterios de asignación, la residencia en el territorio, que muestren que son parte y evitar que otros pobres se trasladen
a esta parroquia porque puede que tenga mejores alojamientos. Entonces viene la construcción de leyes de movimiento de la población para evitar que los pobres se muevan buscando beneficios mayores, ventajas mayores. Y viene la construcción de una serie de criterios para acreditar que son. Entonces, preguntas, ¿a quién sí, a quién no? ¿Hay pobres buenos, pobres malos? Constante convicción. ¿El trabajo puede redimir a los pobres? Y si es así, hay que enseñarlos a trabajar. Hay que obligarlos a que tengan un oficio para que aprendan a trabajar. Todavía estamos muy lejos de este mundo de Marx, en el cual la explotación y las horas de trabajo y el salario, no, tienen que trabajar. Porque el trabajo nos hace hombres y mujeres buenos, dignos. Es una convicción muy acentrada en nuestra racionalidad. Y en ese sentido se va construyendo que las parroquias. En ese proceso, déjame brincar a 1601, la ley de los pobres. Isabel I, ante esta realidad de que la población pobre hay que regularla, hay que ordenarla, construye la ley de los pobres. Es el principal instrumento en Europa, que se replica, de tratar de ordenar los pobres. 1601. Este proceso, ¿sí?, de tratar de ordenar y dar responsabilidades de quién le corresponde y qué bienes, y buscar la redención de la pobreza a través del trabajo, enseñándoles la workhouse, por cierto, una novela, si quieren, ya estamos en el 1700, una novela que da expresión de esta explotación es Oliver Twist, ¿no? Niños, trabajadores, etc. Bueno, en este proceso, en esta gran transformación que implica el Concilio de Trento después de la crisis que el movimiento protestante, el gran manifiesto de Lutero genera, y se asume la tarea de proteger a los pobres como una tarea fundamental en la fe católica. Bueno, eso se traslada a través de la conquista y la colonia a México. Entonces, Cortés, cuando llega con sus distintos frailes, 12, dice la leyenda, Fray Pedro de Gante, estatua que está en la calle de Gante, pero Fray Pedro de Gante y muchos otros, llegan aquí al hallazgo de América, como diría Alfonso Reyes. No fue descubrimiento, fue un hallazgo. Y la pregunta vuelve a surgir: ¿a quién se merece ser cuidado, protegido? Pero más aún, ¿quién se merece ser evangelizado? La palabra de Dios. Y la pregunta de fondo es una discusión de Índice Sepúlveda, Fray Bartolomé. La población originaria, los llamados indígenas, ¿son seres humanos? Como tal, deben ser tratados como seres que hay que evangelizar y darles el privilegio de la palabra de Dios, o no son seres humanos, deben ser esclavizados. O sea, hay atrás, y eso es un tema, hay atrás una noción de que hay poblaciones humanas que no son objeto de la evangelización, esclavos, el movimiento esclavista. Esta noción, sobre todo en África, de que por el color y la construcción de que hay algunos que no, que nacieron para ser explotados, vendidos, consumidos por los otros. Y eso fue, sin duda, un movimiento brutal que enriqueció y que llevó al movimiento esclavista. Pero lo que yo quiero llevarlos a este territorio llamado, desde entonces, Nueva España, la pregunta de quiénes son los que están aquí viviendo.
Bueno, eso lleva a una discusión que está documentada, la leyeron ustedes entre Sepúlveda y Bartolomé, las cartas de las Indias, y finalmente para definir que sí son ustedes, que deben ser protegidos, y que la encomienda, esta realidad de que a los conquistadores se le encomendaban grandes cantidades de territorio y grandes cantidades de población indígena para la construcción de sus proyectos, genera esta enorme realidad de una enorme explotación, abuso, y el contacto entre una población en que se asume que se puede evangelizar y se debe evangelizar. Y viene toda esta enorme construcción de la evangelización. Y ahí va generándose lo que yo he llamado en un libro la primera infraestructura social del continente. Lugares para dar al ojo protección, hospitales. Hospital era un lugar para el que caminaba, llegar, tuviera alimentos, y pudiera tener sus animales, y pudiera tener refugio. Alhóndigas, pocitos. Se va construyendo la primera estructura de protección social. ¿Quién la manejaba? La iglesia, a través de sus órdenes religiosas. ¿Quién se asumió la obligación de proteger a los otros? Defenderlos. La iglesia católica. O sea, el Estado no era responsable. Esa es la gran dimensión. Entonces, la caridad cristiana en nuestro país construye la primera infraestructura social del continente, del territorio. Y construye esta enorme estructura para evangelizar a los otros, para enseñarles la palabra y la fe. Pero la fe trae atrás esta noción que la pobreza hay que aceptarla. Hay que vivirla con dignidad, obediencia, resignación. ¿No? De ese tamaño es la enorme construcción, déjenme usar una palabra del siglo XXI, psicosocial, que se da, se interioriza en la población de este territorio, que aceptan la pobreza. Hago un paréntesis, eso ya parece como cuento, además me quedan viendo ahí, y además más falta que les diga, y entonces aparece, digo, yo no sé si es un relato cautivador o simplemente hoy los veo muy, bueno, siempre están muy atentos y todo, me voy a quedar con la primera impresión, qué bárbaro, qué bueno, qué bien lo platico, porque ustedes están emocionados, están oyendo, mira, hasta Eloy, que sí tiene emoción para estas cosas, dice, no, sí, pero bueno, conste que parto que ustedes saben esta historia que estoy platicando, ustedes ya la saben, pero bueno, yo subrayo algunos puntos y es. Bueno, en este proceso, la pregunta, otra pregunta es, ¿cuándo se construye la primera infraestructura social de este continente? Bueno, se construye en la colonia, en la conquista. ¿Quién la construye? Las órdenes religiosas. ¿Con qué bienes? ¿Cómo se financia? A través del diezmo, a través de la limosna. Entonces, construye una gran infraestructura. De hecho, todavía hay, ustedes los conocen, hay órdenes religiosas que tienen lugares para atender a las personas con adicciones, lugares para atender a los migrantes, para hablar de la gran estructura religiosa de las casas de los migrantes, que es sin duda la gran estructura, ya lo platicaremos, de protección a los migrantes en el siglo XXI. Hoy en día subsiste, está, más allá de lo que después veremos qué va a pasar. Junto a eso, se va construyendo, ya estoy avanzando mucho, una serie de individuos que no solo es el tema de buscar la vida después de la muerte, una vida llena de, sin dolor, sin tristeza, sin hambre, cielo, no solo se gana el no vivir, el no tener que sufrir el infierno, acuérdense de la Divina Comedia, no, se gana el cielo, o sea,
Pero hay otros individuos que va construyéndose otra manera del amor. La filantropía, el amor al ser humano, tiene raíces sin duda de esta idea del amor al otro, pero va construyendo también acciones en que no solo las órdenes religiosas, lo que quiero enfatizarle, son individuos que se organizan para cuidar a los otros. Entonces, bueno, la pregunta es que desde siempre, bueno, la reflexión es que desde siempre hay una enorme duda de a quién sí y a quién no, a quién le corresponde y en qué bienes y servicios, a quiénes, con qué bienes y servicios, con qué criterios, a quién le corresponde. Bueno, esas 4 preguntas ustedes las deben contestar desde el siglo XVI, conquista, colonia, hasta el siglo XXI. Que tengan claro que atrás de esta acción de proteger, cuidar a los otros, está una enorme discusión que se ha dado desde siempre de quién sí y a quién no, y esta noción de los pobres buenos y los pobres malos. Y esta enorme convicción desde el siglo XII al siglo, que es el trabajo, la estructura para poder redimir y construir una vida cerca de Dios, digamos, los que profesan la fe católica. Y en eso está la pregunta, ¿cuál sería su crítica al paradigma de la caridad cristiana? Que de acuerdo a la fe católica no hay responsables, no hay responsables, es Dios. No hay explotadores, no hay relaciones de capital y trabajo, es Dios. Y si Dios es Dios, pues hay que aceptarlo. Es la construcción de la resignación y la obediencia. Ustedes leerán a Séneca, que tiene un texto sobre eso, ¿no? Y en ese proceso se va construyendo y se sigue construyendo, porque yo no dudo que hay muchos, ustedes, que hacen el bien o protegen a alguien, a unos por fe y otros porque hay una idea del bien. Y eso va generando este proceso del paradigma de caridad cristiana que alimenta y que construye esa primera propuesta y oferta que se da. Me brinqué toda la época prehispánica, porque bueno, creo que no es un... Ahora, en este proceso, déjenme brincar. Obviamente hay una serie de hombres renacentistas que van construyendo una racionalidad de por qué construir los pobres. Y ahí está Luis Vives, 511. Obviamente es el autor del libro El socorro a los pobres, que confronta, o más bien construye toda una argumentación de poder dar cuenta por qué hay que socorrer a los pobres. Entonces, Juan Luis Vives, ¿sí?, en su texto de socorro a los pobres, podríamos decir que es uno de los textos fundacionales del por qué hay que socorrer a los pobres. No implica que Juan Luis Vives tenga un asunto de cuestionar el origen de la pobreza, sino es una argumentación, es la racionalización de la fe, de por qué los pobres deben, con aceptación, dar cuenta que el juicio de Dios no se cuestiona. Esa es la reflexión. No se puede cuestionar el juicio de Dios. Tu hijo se muere, tu hermano tiene lepra, tú pierdes las cosechas, es Dios, ¿sí? Entonces, por eso la pobreza debe ser llevada con resignación. Más aún, abrazada con alegría, porque es una manera que Dios se expresa en ti. Y esto implica que confiar en Dios, la obediencia total en Dios. Y hay una construcción de vivir la pobreza con humildad, no con soberbia. Entonces, la construcción filosófica de esta idea de los pobres, cómo debe vivirse la pobreza, se construye desde
siglo XV, siglo XVI, Juan Luis Vives, que es el gran autor, ¿sí? Y obviamente establece obligaciones, pero establece castigos a quienes, los individuos que quieren engañar. Yo quiero expresar que soy pobre para recibir beneficios, me dejen dormir aquí en el hospital, en la Alhóndiga. Deben ser castigados severamente. Entonces, Juan Luis Vives es el autor, digamos, fundacional de la idea de por qué hay que proteger a los pobres. Y de hecho se convierte en el autor fundacional de esta idea de la asistencia. Déjenme dar un brinco. Hoy en día, ¿sí?, existe una ley de asistencia social. Ya lo veremos en el siglo XX. Pero me interesa que... ¿A quién hay que asistir o a quién hay que socorrer? Diría Juan Luis Vives. Aquellos que no se pueden valer por sí mismos, que perdieron su autonomía. ¿Y cuál es el papel de los otros? Es restaurar su autonomía. Entonces, la idea de asistir es socorrer, es reconocer que hay individuos que por distintas razones no pueden ser autónomos. Déjame ponerlo en palabras del siglo XXI. No pueden ejercer sus derechos. No pueden exigir sus derechos. Y tampoco pueden defender los derechos de los demás. Bueno, en nuestro país, de acuerdo a Coneval, 7 carencias, ley de 2004, hay 55 millones de mexicanos que viven en pobreza. Entonces, una pregunta que les voy a ir insistiendo es, ¿quiénes son los pobres en México? ¿Los que dice Coneval? Digo, nomás quiero que sean consistentes, o sea, los pobres de Coneval. ¿Quién me puede decir cuáles son las 7 carencias que Coneval establece para definir quién es pobre? Ley de 2004. ¿Alguien conoce la ley de 2004? ¿O alguien tiene internet rápido para leerlo? Ya que estamos en este mundo. Maestra, hay 2 manos A levantadas. ver, siempre estoy en otra pantalla. Gracias. Mira, los usuales sospechosos. Paula y Marco Antonio. Muy bien, Marco Antonio, vas. Tiene que ver con el acceso a la alimentación, a la salud, a la seguridad social. Tiene que ver también con la vivienda, básicamente con la calidad y los espacios en la vivienda. Tiene que ver también con los servicios básicos en la vivienda y la educación. Son las 6 dimensiones que contemplaba originalmente Coneval, y también hablaba, si no me equivoco, era otra más, creo que falta una, ¿no? Trabajo también. Que es la seguridad social, ¿no? El acceso a la seguridad social. Así Y como la dijo cohesión, Paula. era cohesión social que también la manejaba, pero digamos, esas son las 6. Son las 7 con trabajo y obviamente abajo de una línea de ingreso. Ahora, la pregunta, ya que estamos aquí, Paula y Marco Antonio, es una pregunta, no sé si ¿ustedes creen que esas 7 carencias definen quién es pobre en el siglo XXI? ¿Qué le faltaría? ¿Qué carencias? Porque la pobreza es un concepto que ha evolucionado. ¿Quién es pobre y quién no es pobre? O sea, desde el siglo XI, XII, ¿quiénes son los pobres? Hoy, el siglo XXI, usando los datos de Coneval, la Ley de Desarrollo Social, decimos que los pobres son los que tienen estas más de 3 carencias debajo del nivel de ingreso. No son los pobres, 55 millones. Pero una discusión que se está dando es, ¿no será pobre aquel que está viviendo una enorme cantidad de violencia a su alrededor? ¿No empobrece vivir o estar en un entorno donde hay mucha violencia? Pues sí, ¿no? ¿No será también pobre alguien, siglo XXI, que no tenga acceso a internet de buena calidad?
porque es un momento de la vida. Lo que quiero marcar es que, sin duda, Coneval establece 7 carencias, pero es que la pobreza es un concepto relativo con respecto a lo que se considera quién es no pobre. O sea, ¿quiénes son los pobres? Sí, pero ¿quiénes son los no pobres? Los que tienen acceso efectivo, bueno, acceso a estas 7, pero ¿qué pasa con los que no tienen acceso a seguridad? Realmente a un acceso efectivo de salud. Están registrados, pero no hay, las líneas discriminan, no hay una burocracia. Entonces, la idea de pobreza el concepto de pobreza es un concepto relativo que ha evolucionado de unas discusiones del siglo XXI de una nueva cuestión social. Es definir quién es pobre y quién no es no pobre. Yo creo que la concepción de Coneval ya se quedó atrás. Y que obviamente hay personas que pueden tener acceso a estas 7 carencias: empleo, educación, salud, bienes alrededor de la vivienda, bienes en el interior de la vivienda, y son pobres. Y son pobres porque el estado de violencia y de inseguridad es brutal. Luis Antonio. Sí, doctor. Yo creo el 95% de lo que dice. Creo que sí hay que estar actualizando estas mediciones, ¿no? Porque pues hay cosas nuevas que son esenciales, digamos, para los tiempos actuales. El internet, agua, drenaje, todo eso es ya básico, digamos, pero sí también creo que no hay que no hay que crear esta falsa, eh, vaya, crear este modelo de vida perfecta, ¿no? Porque no es la realidad para todos. Y me puedo explicar un poquito más. O sea, lo que para mí es vivir sin pobreza, ¿no? El poder comprar, no sé, un iPhone, porque yo lo necesito, lo que sea. O sea, a lo mejor hay gente que vive en el campo que no necesita cosas como internet, ¿no? O sea, que no necesita eso porque tiene la primaria, está cercana, puede ir, no necesita internet, tiene librería, tiene libros ahí cercanos, no consume leche procesada porque tiene una vaca ahí. O sea, creo que está esa dimensión de no todos necesitan lo que es el mínimo de Coneval, digamos, ¿no? Bueno, déjame poner, a ver, cierto argumento. Estoy de acuerdo que hay un exceso en el consumo, la noción de los bienes que permiten una vida digna. Entonces la pregunta, ¿cuáles son los mínimos vitales para poder una vida digna? Y yo no hablo yo considero que sí se debe tener internet. Está el tema de un entorno donde no hay inseguridad, no haya violencia. Que sepas que no te van a robar. Un entorno en el cual no tengas las aguas negras o no haya un entorno de capital natural, ¿no? Porque, o sea, ¿cuáles son los mínimos vitales? Son mucho más que esos 7. Y obviamente esto implica algo, que es una discusión que ya tendremos. Pues, ¿cuáles son los mínimos vitales para ti, Luis Antonio? Ya te veo que sí, una vida franciscana, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y por decirle, pues aquí, así, y aquí mi compañera Norma Alejandra se ve que, pues sí, pues ella piensa que sí hay que tener pues, una buena red, ¿no? 4G, 5G, porque pues, hay bibliotecas y ella quiere estar conectada, no con la biblioteca, ella quiere estar conectada con el museo del Prado, ¿no? Entonces, bueno, déjame dejarse, de acuerdo. Lo que quiero sembrarles es que la pobreza es un concepto que hay que discutir, es un proceso relativo, y que ha cambiado la idea de quién es pobre en el siglo XII, siglo XIV, siglo XV, y la pregunta del siglo XXI es quiénes son los pobres, quiénes son los pobres. Y esto abre la pregunta de cuáles son los mínimos vitales para una vida digna, con la libertad que todos podamos tener, pero sí hay mínimos vitales: salud, educación, un ingreso que te permita, un entorno sin violencia, de seguridad. Sí, Y alguien diría, el trabajo.
¿Ah? Déjame darle la palabra a Luis Antonio, déjame darle aquí a Israel, y después está Ulises y está Martín. Reyes Ruggiero, un nombre de futbolista, Ruggiero. Bueno, a ver, Israel. No te oigo, Israel. Israel, no te oigo. Mientras aparece Israel. A ver, Ulises. Sí, gracias, doctor. ¿Sí me escucho bien? Sí. Respecto a lo que me comentaba en este debate del Internet, si bien es cierto que hay comunidades que necesitan aún lo más básico como tal cual alimentación, estoy de acuerdo con usted en cuanto a lo de que tengan una red que les permita acceder pues a varias información, ¿no? O sea, hemos visto cómo ya varias políticas del gobierno, pues hacen o requieren que el usuario tenga internet, ¿no? O sea, el hecho de que no tengan este tipo de recursos, a la gente o a la población les quita de muchas posibilidades, y no por el hecho de que, bueno, también está este debate, ¿no? No porque por el hecho de que algunas comunidades necesiten aún lo más básico, quiere decir que no busquemos que se implementen políticas para que tengan algo más, como este caso del Internet, que sabemos hoy en día pues ya es bastante, ni siquiera es un lujo, ya es algo pues cotidiano y necesario. Bueno, Israel, estás ahí, como diría el lobo. ¿Israel? No, Israel no aparece. Bueno, Martín. Sí, gracias, doctor. Igualmente yo estoy totalmente de acuerdo en que el concepto de pobreza ha ido evolucionando. Incluso hace unos años se medía a través de este indicador del Banco Mundial en el cual con menos de $2 ya era pobre, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando tenía $2.01, ¿no? Ya no era pobre, ya no era considerado como pobre. A raíz de eso, pues, surgen todas estas metodologías de medición multidimensional de la pobreza que ya nos hicieron favor de señalarnos estas dimensiones. Pero sí considero que, por ejemplo, y un poco respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el mínimo básico? Creo que deberían girar en torno y en función al artículo 1 de la Constitución de México, ¿no? Que es cubrir los derechos humanos de todo mexicano. Entonces, en función de eso, creo que deberían de actualizarse estos indicadores que nos señala el Coneval. Habría también que evaluar si es que el acceso al Internet ya es considerado como un derecho, ¿no? La inclusión, la perspectiva de género y muchos otros aspectos que quizá Coneval ya está quedando un poco rezagado en ese sentido, ¿no? Entonces, coincido totalmente con esta actualización del concepto de pobreza y soy totalmente partidario de que debe basarse, al menos aquí en México, en función del artículo 1, que es cubrir los derechos humanos de todos los mexicanos. Gracias. Así es, bueno, una de las derivadas que adelantarles es que, bueno, no hay duda que se debe actualizar la Ley General de Desarrollo Social, no solo está actualizada con el artículo, con la ley, el artículo 2011, pero hay que actualizar, y esto implica discutir qué es pobre y no pobre, y si verse 7 carencias, pero aún con estas 7 carencias, digamos que es una aproximación, porque hay muchos más pobres que ellos, carencias, somos 55 millones. ¿Cuánto la pregunta? ¿Por qué hay tantos pobres? Ya, Laura. Gracias, doctor. Bueno, continuando un poquito con el tema que decían de cómo se deben considerar como estas carencias, ¿no? Y con lo que decía mi compañero, que pues a lo mejor lo que para uno no son como necesidades, para otras personas puede que sí. Creo que en realidad, bueno, se puede como tomar en cuenta el hecho de que en general lo que se debe considerar es la exclusión, que no sean excluidas las personas del avance de la sociedad en general, ¿no? Más allá de que puedan necesitar o no las mismas cosas, creo que en realidad si hay exclusión en el avance en general de la sociedad, pues no va a haber nunca una igualdad.
No quiere decir que el sistema les vaya creando o no necesidades, sino que pues esa necesidad misma va surgiendo de acuerdo a los cambios de la población, a los cambios de las estructuras, de los alcances de la educación y pues de alguna manera las aspiraciones de la población siempre van a ir creciendo y creo que eso es algo normal. Entonces, que se les pueda como que la población tenga el alcance a todo eso que aspira, pues creo que es como una parte de no solo de lo que necesitan o no solamente como cubrir lo básico. Bien, estoy de acuerdo. Estás introduciendo, además quiero subrayarlo, ya lo discutiremos. Estás hablando de la exclusión, o sea, no ser parte de, ser excluido. Y obviamente esto introduce otro concepto. Déjame hacer un paréntesis. Hasta ahora hemos hablado de la pobreza, porque sin duda la pobreza ha sido una de las detonantes del lema ideal de lo social. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los no pobres? ¿Quién merece el apoyo que no? Pero hay una serie de conceptos que acompañan la pobreza. Los marco ahorita porque me da pie de hablar de esto, ¿no? O sea, por una parte hay pobreza y también hay marginación y también hay marginalidad, ¿sí? Y también hay exclusión social. Y dentro de eso está la desigualdad y la discriminación. O sea, además les marco, porque hemos hablado de la pobreza. En esta idea, el paradigma de la carrera cristiana, ¿sí? Que la asume como una manera de extraña, bueno, no extraña, dicen, una manera como Dios se manifiesta a unos. Pero no hemos incorporado otros conceptos que son otros fenómenos que son simultáneos, son interdependientes, se potencian y es un cúmulo de desventajas. Y atrás de eso está algo que no hemos hablado, porque no se hablaba en esos términos en el siglo XV, XVI, la desigualdad. Porque algunos sí y otros no. Entonces, nomás ojo porque no se me queden ahí porque están, y ahorita Diana me metió el tema. Entonces ya veremos esos conceptos, pero pobreza en sí es un concepto que excluye, sobre todo pobreza coneval excluye otras dimensiones de lo social. Por eso les dejo leer a Rulfo, a Abreu, a Posas, ¿quiénes son los pobres? ¿Cuáles son las vivencias de los pobres? Por eso como Charlotte y Canek y Tacha permiten darles bueno, abrirle el horizonte de que quiénes son los pobres, cómo son los pobres, cuáles son las vivencias de los pobres. Porque como dice, la pobreza en sí no es observable, vemos realmente las carencias, pero cómo se interioriza, y por eso la primera lectura que hicieron de Rulfo, cómo se vive las privaciones, sentimiento de la impotencia, de no poder, garantizarle a tu hija que no se repita la historia de tus hijas, que tuvieron que ser trabajadoras sexuales para poder sobrevivir porque no tenían otro destino. Bueno, yo no sé si ustedes han interiorizado lo que es el sentimiento de ser pobre. No las carencias materiales o la noción de no tener cosas bien servir. No, es la vivencia. Bueno, noto, estamos hablando de pobreza. Hay otros fenómenos que son increíbles simultáneos que tendremos que discutir y pensar. Pero hasta ahorita hemos hablado de esto y hemos hablado, ahorita te doy la palabra a Alejandra y Montserrat, hemos hablado cómo la pobreza es un concepto que desde el paradigma de la fe es aceptado con sumisión y aceptación, que no hay discusión del origen. Hemos hablado de que ha habido una discusión desde el siglo XV de quién sí, quién no, y ha habido una discusión a quién le corresponde, en este caso las municipales, diríamos, en el lenguaje del siglo XX y XXI, ¿sí? Estas parroquias que se han cargo. Y hemos notado, y solo en lectura, que hay una realidad de que la diferencia de apoyos entre parroquias generó movimientos de que la población buscaba estar donde había más bienes y servicios, y eso generó una serie de leyes para asegurar que solo los míos, mis pobres, reciban los apoyos.
Y viene toda esta documentación de 40 días de residencia, decían unos, ¿no? Acreditar que eres pobre. Y viene esa noción de los pobres buenos, o sea, los que quieren trabajar pero no pueden por circunstancias ajenas a ellos, los pobres malos, que son los que no quieren trabajar porque son vagos, borrachos. Esos hay que castigarlos. Y esos hay que recluirlos. Y esos hay que esclavizarlos. Bueno, de eso hemos hablado, pero más que nada es que ustedes tengan noción de que cómo se va construyendo la cuestión social, qué es lo que decide el poder en turno, de qué debe atenderse. Es una discusión permanente que atraviesa esta noción de a quiénes, qué bienes, a quién le corresponde, bajo qué criterios. Sí, Alejandra. Gracias, doctor. Pues, bueno, más o menos esta idea, yo lo que creo es que primero lo que hay que tener claro es como la abstracción del concepto para que ya de ahí se pueda ir adecuando a las diferentes sociedades. Entonces, pues no sé, yo me remonto un poco a esta idea de la indigencia y, o sea, partir de que, bueno, como usted mencionaba, pues la pobreza es la carencia de esos mínimos necesarios para la subsistencia, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, como que se podemos construir una estructura ya mayor para saber en cada sociedad, porque aún en el mismo tiempo, digamos, en la misma época, hay que tomar en cuenta pues los diferentes zonas para poder saber cuáles son los mínimos necesarios. Pero creo que lo que hay que tener primero así súper clarísimo es eso, o sea, la abstracción del concepto y no perderla de ahí para que podamos ir construyendo poco a poco algo, pues una estructura social que explique, bueno, que nos determine qué es la pobreza en cada uno de los pues del tiempo y del espacio, o sea, cada zona geográfica y en cada tiempo. Creo que eso es lo necesario porque, no sé, o sea, diste un poco de la cuestión del internet, creo que más bien es como el abordaje, o sea, como si fuera un acceso a la educación, o sea, no el internet en sí, ¿no? O sea, sino como un acceso a ese conocimiento. O sea, como mencionaba mi compañera, pues ese acceso pues lo que va a hacer es ir excluyendo o no a una persona de, pues de una participación social, pero bueno, ese es mi comentario, que lo importante es tener la abstracción del concepto, tenerlo claro para poder de ahí ir construyendo algo más. Y sobre todo, insisto, a ver, estoy de acuerdo que Coneval tiene 7 carencias que define la desarrollo. La pregunta es, ¿ustedes tienen la audacia de pensar qué es lo que es ser pobre? Más allá de Coneval, dejemos Coneval. ¿Qué otras carencias ustedes incorporarían? Después discutimos si hay datos y fiabilidad y comparabilidades para hacer la medición. Pero ¿qué otras carencias son las que constituyen la pobreza? Montserrat. Sí, doctor. Bueno, yo más bien iba un poco mi comentario encaminado a esta parte de, pues justo la discusión de lo subjetivo que es el término. Y estaba recordando una lectura de Townsend donde él menciona que no es tanto de, más bien que se trata de las condiciones de privación de ciertas cosas más que del sentimiento de privación, ¿no? Entonces, estas condiciones de privación van a ser como que el concepto sea un poco más objetivo, más que el sentimiento de privación, ¿no? Y entonces aquí entra en debate con Sen, que va a ser uno de los primeros que habla, pues, justo de la definición de pobreza, y pues es que él va a decir que no, que en realidad ambos conceptos están ligados, ¿no? Entonces, pues realmente este debate entre lo que se debe considerar pobreza o no, pues no es reciente, ¿no? Sino que viene desde hace muchísimo tiempo y pues que justamente cada país ha buscado la manera de pues ir construyendo su propia definición, ¿no? Que se aplique al contexto en el que se encuentra. Y también pues mencionar cómo parte de la lectura menciona esta economía de la salvación, ¿no? Que se menciona como la condición de pobreza de cierta manera alimenta el que exista también el otro extremo, ¿no? O sea, las personas ricas
que pueden ser salvadas a través de la existencia de este sector que es pobre y que a través de la caridad puede ser como perdonado y entonces puede ascender en, pues sí, dentro de este contexto más religioso. Ese era mi comentario. Tomo lo que dijiste, Monserrat, muy bien dicho. O sea, hay un debate sobre qué es la pobreza de Townsend y Seth que mencionas, y es un debate que viene desde deja ponerlo así, construcción de la modernidad, la idea del individuo, del sujeto, el papel del Estado y la construcción que se hace, ¿no?, finalmente, del mercado. Y en ese sentido, el debate existe. Y ahí regresamos a las preguntas, ¿no? ¿Cómo conocemos lo social? ¿Desde dónde conocemos? ¿Desde qué postura epistemológica? Y obviamente hay carencias objetivas, ¿sí? Pero hay carencias que tienen que más bien con la vivencia, con la interacción de la pobreza. Bueno, más allá es que ustedes se den cuenta que ustedes tomen posición y definición y hagan suyas las posiciones y la defiendan. Por eso es importante que la construcción, digamos, intelectual de la pobreza del siglo XV o del siglo XI, depende como quieran verlo, objeto de debate, y debe ser objeto de debate hoy en día. ¿Cuál es la idea de pobreza del siglo XXI? La que tenemos en 2004, parece hace un siglo. Y en ese sentido tenemos que dar cuenta que hay, por otra parte, y déjenme antes dar la palabra a Eloy, el tema de que hay desde un punto de vista, bueno, desde la fe católica, la noción de una pobreza digna, que hay que vivir con dignidad. Hay una exaltación de la pobreza. El presidente Andrés Manuel nos habla de la pobreza franciscana exaltando, pues eso, o sea, una orden religiosa que renunció a todos los bienes, que no tenía posesiones, que caminaba y vivía de las donaciones que le daba la población en turno, que nunca quería tener nada, salvo sus sandalias, su túnica y no sé cómo se llama, pero tiene un nombre, el lazo cuerda no es, tiene un nombre, ¿cómo se llama eso? Bueno, hay algún experto me dirá cómo se llama, pero no es ni lazo, ni cuerda, ni mecánico, tiene un nombre, bueno, no, ya me acuerdo y les digo. Pero bueno, déjame hacer un paréntesis. ¿Dan cuenta de lo que está diciendo la pobreza franciscana de esa dimensión? Como yo he dicho en algún artículo, o sea, está hablando de un gobierno que va a vivir sin recursos. Esa es la pobreza franciscana. La exaltación de la pobreza de San Francisco de Asís como un don derivado de la fe. Mi admiración completa a todos esos hombres. Pero noción de que se necesita tener una tamaño para renunciar a todos los bienes. Todos. Solo lo que insisto, ¿cuál es su concepción de pobreza? ¿Quiénes son los pobres? No es un tema resuelto, ni es un tema objetivo. O sea, y por eso les hago estas lecturas que vean la enorme complejidad de Canek o del padre de la Tacha y ahora de Olote, ¿sí? Que vean la enorme complejidad. Sí, Eloy. Perdón, profesor, nada más para generar una aportación dentro de la respuesta, bueno, dentro de la pregunta que nos generó de cuáles son los elementos que nosotros detectamos que tal vez no se encuentren dentro de las carencias que tiene Coneval. Yo pondría 3 puntos que considero que son relevantes. Punto número 1, un sistema de cuidados. En estos momentos ya no existe un sistema de cuidados tanto para niños como para adultos mayores. Y dentro del relevo generacional que se está dando, o bueno, del crecimiento poblacional en edad que se está dando, vamos a necesitar más esos cuidados. O sea, sobre todo porque México va a ser un país de muchos viejos. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién los va a cuidar? ¿Cómo se van a cuidar? ¿Bajo qué elementos se van a cuidar? ¿No? También tenemos el sistema, o bueno, una aportación que sería derechos laborales. O sea, en estos momentos tenemos personas que tienen, que se pueden considerar una mano de obra calificada, pero que no cuenta con los derechos laborales necesarios. O sea, estamos hablando, por
por ejemplo, de médicos, estamos hablando de repartidores digitales, estamos hablando de trabajadoras del hogar, estamos hablando de pues, personas que en su momento están o se encuentran bajo el régimen de honorarios, que no generan ningún tipo de antigüedad ni derecho a la seguridad social, un sistema de pensiones, precisamente, que, por ejemplo, a mi generación, o bueno, a mí ya no me va a tocar ninguna pensión, es ráscate con las uñas que puedas, bajo, pues ahora sí, el guardado, o los guardaditos que tengas en tu cuenta de Afore, ¿no? Y pues la verdad es que no son muchos. Y peor, todavía si estás bajo un régimen que no te genera ningún tipo de ahorro. Y por último, me gustaría comentar un concepto que se ha puesto, o bueno, que se está como iniciando a socializar, por así decirlo, que es la desigualdad intergeneracional. Que quiere decir que en estos momentos los jóvenes de México tienen menos derechos que sus padres. O sea, menos derechos sociales que sus padres. Entonces estamos hablando de una precarización de derechos a lo largo de generaciones. Soy una breve aportación. Gracias, Eloy. Lo que nos estás diciendo es, son pobres todos aquellos que no tienen acceso a un sistema de cuidados. Son pobres todos aquellos que no tienen un trabajo digno, o sea, seguridad social con derecho. ¿Sí? Y son pobres todos aquellos que no tienen un sistema que se dice una vida, una vejez con dignidad. Bueno, son otras carencias que van más allá. Lo que yo les planteo es, la pobreza es un concepto relativo y ha sido discusión siempre de quiénes son los pobres. Lo segundo es, ¿qué es lo que motiva a algunos para atender a los otros, cuidar o eso? Y este proceso tiene que ver con la tercera, ¿a quién le corresponde? Y obviamente hablamos de las parroquias, los municipios, y es en el, déjeme entrar en estos últimos 20 minutos. Bueno, es en el siglo XIX, cuando en la discusión sobre el poder se asume que el Estado es el responsable de cuidar y proteger a los otros. Se construye una noción que al Estado le corresponde el registro de nacimiento, de muerte, ¿sí? Y de matrimonio. Que el Estado reivindica, por ese enorme peso de la ley de reforma en la cuestión social, el Estado, ¿sí? No la Iglesia. Y viene, si quieren, toda la expropiación de la ley de Lerdo y la expropiación de todos los bienes eclesiásticos, las funciones. En la enorme idea del grupo que estaba disputando el poder, de que había que quitarle al otro poder, la Iglesia, una serie de funciones que le correspondían al Estado. Entonces, en el siglo XIX se construye la noción que es al Estado, y el Estado construye instituciones, programas, acciones, para fondear las acciones y programas para proteger a los que debía que proteger. Se crean conceptos con la licencia privada, la licencia pública y la asistencia social. Pero es una construcción política del poder, es la construcción de las estructuras institucionales para que el Estado se haga cargo. Y por eso prohíbe todas las loterías, eran regionales y eran por dioses, para que sea una lotería nacional para la asistencia pública, que en sentido debía financiar las tareas. Dice que construye la Dirección General de Beneficencia Pública, se trata de ordenar. Pero lo más importante es que reivindica el Estado, ¿sí? La enorme responsabilidad de que el Estado es responsable de dotar de bienes y servicios a los que, repito, artículo 3º, Ley de Asistencia Social, a quienes no pueden valerse por sí mismos. Segundo párrafo del artículo 3º. ¿Hasta cuándo? Hasta que recuperen sus capacidades de vivir una vida autónoma. Ahí se perfila un concepto que no hemos hablado de la reintegración social. Gente que pierde, que se le puede dotar a través de una obligación del Estado de asistir hasta que se reintegre socialmente esta persona. Que en sentido práctico es que tenga un empleo. Pero para que vean los enormes márgenes, ¿sí?, que desde el siglo XV o desde el siglo XIX no se han cumplido. Y que implica una discusión no solo sociológica, es una discusión del poder. Porque ¿a quién le corresponde
no es meramente un asunto de competencias, es un asunto de establecer una estructura que gobierne ¿a quiénes? A las poblaciones que no tienen la posibilidad de subsistir por sí misma, por las razones que sean, y que, de acuerdo al Estado, siglo XIX, asume que es su obligación brindarles salud, educación, alimentación. Y la pregunta, siglo XIX en adelante, es ¿a quiénes? Pues nuevamente aparecen a los indígenas, a los huérfanos, a las viudas, a las personas con discapacidad. Esas tres condiciones han sido elementos fundamentales para justificar o argumentar por qué se deben proteger a ellos, porque no pueden tener una vida autónoma. Lenguaje del siglo XXI, una vida que les permita portar los derechos, exigirlos, y luchar por los derechos de los otros. Eso no implica que aún en el siglo XXI, pese al siglo XIX, leyes de reforma, hoy en día existen, y hablo con admiración y respeto, la estructura de refugios al migrante, las casas del migrante, muchos de ellos operados por religiosos, que son la estructura de protección a aquellos que transitan por este territorio tan lleno de fosas y de amenazas para todos. O sea, como ven, el paradigma de la cristiana se ha mantenido y existe, y yo creo que incluso en muchos lugares se ha expandido. Pregunta si tuviéramos un examen. ¿Cuál es su crítica al paradigma de la caridad cristiana? A ver, Cristina, te acabo de ver empezar. Cristina Díaz, ¿cuál es tu crítica al paradigma de la caridad cristiana? Mi crítica de la calidad cristiana, ¿sí? Bueno, relacionándola con lo de, como la pregunta que nos hizo hace un momento sobre los pobres, de por qué, o sea, por qué aquí lo noté, o sea, que por qué tanta pobreza, digamos, que cómo lo ha visto como el catolicismo. En mi punto de vista, creo que lo hacen como que quieren ser, o queremos ser, porque pues me incluyo, soy católica, o queremos ser como, ay, ¿dónde lo puse? Espérense, aquí está. Quieren ser semejantes a Cristo, ¿sí? O sea, quieren sentir como tienen este estigma, este paradigma de que los pobres pueden ser buenos y los ricos son malos. Entonces ya para poder como en la conformidad de esta cruz es la que nos tocó porque nosotros somos buenos y tenemos que demostrar que somos conformes y que aceptamos la realidad, entonces de cierta manera nos vamos a quedar como estáticos, ¿no? O sí, como que no vamos a hacer algo más. Y siempre la parte de la riqueza la ven como, por una parte como avaricia, codicia, como mencionando envidia, entonces también tratan de, pues tratamos los humanos como decir, no, nosotros somos buenos y no somos codiciosos y no somos avariciosos, y es más, nosotros ayudamos al prójimo y es la manera en cómo nosotros nos podemos acercar como pues como al reino de los cielos, por así decirlo. Es mi punto de vista. Muy bien, Cristina, esto parece muy bien. La pregunta nuevamente, esta va a ser para José Rodrigo. ¿Cuál es tu crítica al paradigma de la caridad cristiana? Rodrigo. Sí. Híjole, pues no sé hasta qué punto se le puede criticar por su base que toma del pensamiento aristotélico, de pensar que las condiciones, en este caso sociales, de estratificación, de desigualdad social, se toma de un pensamiento que existen porque esa es la naturaleza. Entonces existe porque esa es la naturaleza, pues es algo divino, que no se puede, digamos no que no se pueda, sino que en esa contemplación de estas carencias, de esta desigualdad, pues no se va o no se piensa que se vaya a modificar, sino que va a permanecer continuo, pues. No sé hasta qué punto esto se puede ver con
el pensamiento de Vives y después el pensamiento un poco más terrenal de San Vicente de Paul, que ya lo ve de una manera que tiene que atacar estas carencias o estos problemas sociales que surjan de esta desigualdad, de estas carencias, para vivir de una manera más armónica. Pero al momento de pensar de vivir de una manera más armónica, ya rompe como esta idea de, siento yo, de lo natural, ¿no? De esto que comentaban anteriormente los compañeros, de que, pues, de cierta manera, si naciste pobre o con un poco más de riqueza o mejores condiciones o peores, es porque, pues, así estuvo asignada tu vida y la vida de los demás, ¿no? Entonces me parece que ese sería a mi punto de vista, la principal crítica, ¿no? Un sustento, pues, filosófico, pero no material, pues. A ver, desde mi punto de vista, la crítica, por ahí vas tú, Rodrigo, es que de acuerdo al paradigma cristiana no hay responsable. El responsable es algo llamado Dios. No hay alguien que genere el dolor, la injusticia. Esa es la crítica. Desde el punto de vista de la caridad cristiana de la fe, es una manera de amor que se manifiesta a Dios en algunos individuos y le impone dolor, muerte, abandono, hambre. La crítica es que de acuerdo a la fe católica no es responsable porque es Dios y a Dios no se le puede cuestionar en su divina sabiduría. No hay responsabilidades. Es la aceptación y la resignación. Ese es el tema. Yo no estoy diciendo, o sea, lo que yo quiero es que ustedes estén conscientes de lo que portan atrás, el no asumir que hay responsables humanos, reales. El por qué unos tienen mucho y otros tienen poco, por qué unos sufren y por qué unos tienen acceso al hospital y otros no. De acuerdo a la caridad cristiana, es una manera que Dios se manifiesta en unos. Esa es la respuesta, ¿no? Arturo. Y justamente para complementar eso, la caridad cristiana busca la romantización de la pobreza, en la que uno debe aceptar su destino, ¿no? De que si nació así, así se debe quedar porque básicamente así Dios lo quiso y no debe, pues, aspirar a más. Entonces, esa es la principal crítica, ¿no? Que tratan de romantizar la pobreza en algo abstracto que no existe o bueno, es el destino el que quiso que así pasaran las cosas. Es la fatalidad, hubo un trabajo que se hizo a principios de siglo. ¿Qué piensan los pobres? Se hizo a nivel mundial, después se hizo aquí en México. Y la sorpresa, por cierto, hay que buscar ese texto. La sorpresa que se produce cuando le pregunta a la gente, ¿tú por qué eres pobre? Porque así me tocó. O sea, no hay un asunto de que, bueno, es que algunos son dueños de mayor riqueza y de mayor ingreso y me pagan muy mal y no cumplen las condiciones de trabajo y un Estado que es sumiso. No hay un asunto de, digamos, de rechazar el destino de ser pobre. Yo lo que les pregunto a ustedes, ¿cuál es su reflexión íntima de por qué hay tanta pobreza en México? ¿Es un tema que así nos tocó, a unos más y otros menos? Solo quiero que ustedes tengan la conciencia de lo que están ustedes asumiendo. Desde mi punto de vista, el paradigma de la fe católica es la aceptación de que es una naturaleza humana, de que a mí me toca ser esclavo y a ti me toca ser patricio, y a mí toca ser siervo, y a mí me toca ser príncipe, y yo soy príncipe porque así Dios designó que mi familia fuéramos los reyes, etcétera, etcétera. Bueno, nada más sean conscientes, consistentes y coherentes. Porque aceptar la pobreza, por eso, bueno, implica, bueno, es tratar de que los pobres, los mapas están mal, no sé, ya entraremos en eso. Cristina, vas por el segundo round. A ver, veo que te quedaste, sí.
Siempre tengo cosas que decir. No, no es cierto. A lo que voy es que no nada más esto se ve en el catolicismo, ¿no? O sea, no conozco mucho el budismo, pero sí sé, por ejemplo, que creen mucho en la reencarnación. Entonces todavía creen que esta no fue su oportunidad, sino que a la siguiente jugada, y si van a obrar bien, tienen como puntos blancos y ya digamos que en el conteo de los puntos blancos, puntos negros, pueden reencarnar en algo y tener como mucho mayor riqueza. Entonces, también en la lectura de Castel menciona que son las sociedades de permanencia, ¿no? O sea, que un ser o que, bueno, sí, que una persona está insertado como en la parte de sus tradiciones y sus costumbres y ahí mismo pues, se queda por todo lo que está viviendo, entonces ya no puede ver como más allá. Nada más ese era mi comentario. Muy O bien, sea, que no nada más, ajá, no, te ibas a acabar. no, ya. Muy bien. Martín. Gracias, doctor. Igual, bueno, coincido con esta parte de la iglesia cristiana, cómo ha sido, cómo ha permitido esto, pero no solo, sino yéndonos más allá, cómo ha sido promotora, ¿no? De la pobreza, porque, pues no sé, o sea, es la religión más practicada a nivel mundial, con un 30% de practicantes y pues esta promoción, ¿no? Como de, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Entonces no solo es, permite esto, sino más allá de eso es como promotora, ¿no? Y respondiendo quizá un poco al por qué en México somos pobres, pues precisamente por este tipo de instituciones que llevan años, ¿no? Asentadas en México y son promotoras precisamente de este tipo de perspectivas. Y con tantos adeptos, pues creo que es como una de las principales responsables. Digo, es una opinión totalmente personal sin la intención de abrir como polémica, ¿no? Quienes son creyentes. Cordón de San Francisco se llama, me dicen. Muy bien. Pero el cordón de San Francisco se llama lo que yo malamente llamé, pues eso, mecate. Muy bien. Cordón A ver, franciscano. cordón franciscano. A ver, Arturo, querías volver a comentar algo. Sí, bueno, también ese tipo de situaciones las podemos ver en las películas de la época del cine de oro mexicano, en las que se romantiza la pobreza. Y bueno, el gobierno, como estaba en esta época de los 40 a los 60, tratando de mostrar la modernidad en el país, pues hacía ver que ser pobre era bueno y que debíamos aceptar esa situación. Y muchas veces en estas películas los villanos eran los ricos y al final terminaban recapacitando que los pobres eran felices y hasta envidiaban esa felicidad que tenían los pobres. Bueno, esto se contrastó también con la película de Los Olvidados de Luis Buñuel, en la que muestra la realidad realmente de lo que era ser pobre y que tuvo muchos efectos, pues mundialmente, de la realidad mexicana. Bueno, déjeme, me tengo que bajar a hacer el comentario de este seminario que tengo que estar. La próxima clase es de 5 a 8, como siempre. 2. La construcción, la discusión de quién es pobre y quién no es pobre es una construcción que nos ha acompañado toda la modernidad y obviamente hay una enorme discusión. La discusión del siglo XXI es quiénes son los pobres hoy en día. Y obviamente desde la fe católica se asume una resignación, aceptación de esta manera el que Dios se manifiesta en algunos con pobreza. Y hay el desarrollo de los pobres buenos y pobres malos, a quién sí y a quién no. La crítica fundamental es que esta manera de pensar la pobreza como una revelación divina esconde que hay responsables. Y que hay responsables relaciones sociales que hacen que unos tengan mucho y la mayoría no tengan nada. Y esto obviamente va construyendo una serie de acciones en el siglo XV al XXI de quién le corresponde. Y esta construcción de los estados o municipios, las parroquias. Pero lo que es real es que existe una enorme cantidad de personas que su manera de vivir la fe católica buscando la vida después de la vida en el cielo es a través de cuidar a los otros, hacer la caridad cristiana. Y eso hay que reconocerlo, de enorme devoción al uno.
y la aceptación, que es una manera en que a algunos les toca y el don, la pobreza, una enorme, digamos, resignación de la pobreza como una manera de vivir la vida, porque fue Dios quien decidió. Bueno, este paradigma que construyó la primera infraestructura social en España, a partir del siglo XIX es tomada por el Estado juarista, y a partir de entonces convive esas estructuras, las estructuras religiosas, con las estructuras gubernamentales que administran. Nunca desapareció la acción religiosa, ¿sí? Y ya veremos, Arturo, porque bueno, no, yo no sería capaz de responsabilizar a la religión católica como responsable de la pobreza, pero lo discutiremos más adelante. Que tengan una semana, nos vemos la próxima. Una disculpa nuevamente por tener que cortar la discusión, la reflexión. Ya cumplimos un mes. Bueno, déjenme decirles que llevo un registro de quiénes están y quiénes contestan, que me permita ir pensando en un número que tengo que ponerles. Les voy a enviar el registro que tengo. Ustedes van a decir, ah, no, yo sí estuve, ah, no, yo sí hablé, no, ah, no, yo no me encontré. Bueno, es para eso, para que ustedes sepan que así como me ven como si nada, pues estoy pendiente quién está contestando, quién está hablando, quién se responde, quién... Y por cierto, que dice Israel que alguien desconectó el micrófono, que por eso no pudo participar. No sé quién lo hizo, pero bueno, Israel, ya tomé nota de tu recado. Muy bien. Si no hay preguntas, dudas, me tengo que ir corriendo allá abajo al auditorio del posgrado a comentar una ponencia de un ponente. Bueno, la pasen bien, cuídense, nos hablamos, nos escribimos, tengan una buena tarde y una buena resto de semana. Hasta luego a todos. Eloy, hasta luego, profesor. Gracias, doctor. Nos vemos, Rodrigo, nos vemos, Daniel.